Diagrama polar de un sistema de primer orden. Vamos a ver ejemplos de este tipo de diagramas. Obviamente sabemos que los sistemas de primer orden tienen una curva característica en la frecuencia y vamos a analizarla con dos pequeños ejercicios. Muy bien, empecemos con el primer ejercicio. Se tiene el siguiente sistema con una entrada de x de t igual a seno de omega t, donde a es una magnitud de 1 y hay que obtener su diagrama polar y analizarlo. Bien, sabemos que como es un tema de primer orden, se representa así, una entrada x de s y una salida y de s. Y nuestra planta es 1 sobre s más 1. Esta es nuestra función de transferencia. Teniendo en cuenta que estamos ahora en un análisis en la frecuencia y nuestra entrada es una entrada seno con una cierta frecuencia, sustituimos j omega por cada s que veamos en nuestro sistema de primer orden. Y nos queda de la siguiente manera, 1 sobre j omega más 1. A continuación, de nuestra función de transferencia original identificamos el tau, que es igual a 1, y ks, que es igual a 1. Si no recordamos cuál es tau, tau es la constante que está multiplicando a s, en este caso es 1, y ks es nuestra ganancia en el numerador, que en este caso es 1. Teniendo en cuenta lo que vimos en la clase anterior, tenemos que calcular nuestro vector más característico en nuestro diagrama polar. En este caso, se calcula de la siguiente manera: 1 sobre la raíz de nuestro número real, que es 1, más nuestro número imaginario, que es tau por omega. En este caso, tau vale 1 y omega es variable de 0 a infinito, por eso no se sustituye el valor y se queda en esa expresión, tau por omega al cuadrado. Y sabemos que hay que calcular el ángulo de nuestro vector característico o nuestros vectores característicos, que va a ser igual a menos el arco tangente de tau por omega. En este caso tau vale 1, así que es 1 por omega sobre 1. Una vez teniendo estos datos, podemos ir iniciando a hacerla a mano o hacerlo en MATLAB. En este caso vamos a, entre comillas, graficarlo de las dos formas. Primero, en MATLAB sabemos que es un comando muy sencillo, que es declarar numerador, declarar denominador. Podemos declarar función de transferencia. En este caso no lo hice y simplemente metí directamente sobre el comando Nyquist el numerador y el denominador para que nos diera la gráfica. O también se puede haber metido en la función de transferencia en caso de declararla. Y a mano nos quedaría de la siguiente forma con esta tablita, donde omega está en radianes sobre segundo, ya lo sabemos, es la magnitud del vector en dicha frecuencia y también su ángulo del vector en dicha frecuencia. Por ejemplo, cuando omega vale 0, obviamente su vector va a ser de una magnitud de 1 y su ángulo va a ser de 0, de acuerdo a las dos ecuaciones que tenemos aquí. Pero obsérvese que omega va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué se está dividiendo entre 1 en cada caso? Se tiene que compensar con lo que está siendo multiplicado en cada una de las expresiones. En este caso aquí está multiplicado por tau y acá también está multiplicado por tau. Entonces aquí se divide entre tau para que nos dé la omega pura como tal y nos pueda dar el resultado del ángulo y de la magnitud de manera correcta. Entonces, como nuestra tau vale 1, es omega entre tau, o sea, 0 entre 1 en caso de que omega valga 0. En caso de que omega valga 1 es 1 entre 1, y así sucesivamente con cada uno de los parámetros de aquí hasta infinito. En este caso yo solo lo expresé hasta un valor de omega igual a 5, dándonos estos resultados de tablita. Y básicamente el valor de cada omega va a corresponder a la magnitud y al ángulo que nos esté dando, describiendo un semicírculo. Sabemos que su expresión va a ser similar a este semicírculo como el que vemos aquí, donde tenemos varias características, donde ya calculamos la magnitud y el ángulo para cada omega de 0 a 5 aproximadamente. Pero también tenemos otras características, como hasta dónde llega ks, hasta dónde llega la mitad de ks, que se calcula también de esa expresión, o puede ser 0.5 por ks, y cuánto abre o cuánto es la apertura del semicírculo o semielipse, dependiendo del valor arrojado al cálculo. Así que vamos a calcular tanto 0.5 por ks como la apertura del círculo o elipse, dependiendo del caso. Reescribimos la tablita solo para recordar cuánto vale tau, cuánto vale ks y los valores que obtuvimos al sustituirla de omega de 0 a 5. Y por la imagen que vimos anteriormente, describimos que 0.5 por ks es igual a ks sobre 1 más omega al cuadrado por tau al cuadrado. Si sustituimos ks es igual a 1 sobre 1 más 1 al cuadrado, que en este caso es omega, por 1 al cuadrado, que en este caso es tau. Y eso nos va a dar igual a 0.5. Y si hablamos de cuánto abre en el eje imaginario, es ks por omega t, que si recordamos de la clase anterior, omega t siempre va a ser igual a 1, siempre y cuando omega se encuentre en este punto como observamos aquí.
Si nuestro vector se encuentra justo a la mitad del semicírculo, el valor que va a tener omega por tau va a ser igual a 1. Dicho esto, sabemos que nuestra apertura en imaginario va a ser igual a 0.5. Reescribimos nuestra función de transferencia para no olvidar con cuál estamos trabajando. Y por último, gracias al comando que metimos en MATLAB, nos da este resultado de esta gráfica, donde se observan varias características interesantes. Primero, vemos que en MATLAB nos grafica el círculo completo o la elipse dependiendo de cuáles son los datos de nuestra función de transferencia. En este caso es un círculo. Sin embargo, a nosotros los datos que nos interesa es del semicírculo para abajo. Observamos que nuestra frecuencia omega empieza con un valor de 0, que está aquí. Bueno, este valor no es 0, pero es muy pequeño, casi aproximándose a 0. Y, obviamente, nuestra Ks, que habíamos dicho que es 1, es en nuestro eje real, es 1. De ahí podemos ver que nuestra apertura del círculo en el eje real es correcta. Después, omega va variando de 0 a infinito por esta curva hasta llegar aquí. En ese transcurso se puede encontrar la mitad del semicírculo. En este caso, la mitad es el eje real, que está calculado en esta parte, que es 0.5, y también el eje imaginario, que es muy aproximado a lo que calculamos, que es de una magnitud de 0.5. Obviamente aquí está negativo porque estamos en el eje negativo de los imaginarios. Y como habíamos calculado, la frecuencia a la mitad de nuestro semicírculo va a ser una frecuencia de 1, como lo hemos calculado aquí, donde obviamente como es la mitad, su ángulo forzosamente tiene que ser de 45 grados, cosa que vemos aquí, y sabemos que la frecuencia es omega sobre tau, en este caso 1 sobre 1, que nuestra frecuencia nos da de 1. Por lo tanto, su magnitud da de 0.707. Y por último, volviendo a repetir, inicia con una frecuencia de 0 y va extendiéndose hasta una frecuencia de infinito. Obviamente por limitaciones numéricas, aquí no nos puede dar infinito, pero nos da una aproximación con un número elevado por 10 a la 4, que bueno, se puede considerar que es muy grande y da a entender que la gráfica tiende a infinito. Vamos con otro ejercicio, que básicamente sigue siendo el análisis de un sistema de primer orden con una entrada seno, pero ahora su magnitud es de 5. Así que vamos a analizar su diagrama polar. Para ello nos dan la siguiente función de transferencia, que es una entrada xds, una salida yds, y nuestra planta es 4 sobre 10s más 1. Recordando que hay que sustituir por j omega debido a que estamos trabajando con una entrada seno, una entrada con frecuencia, y reescribimos cuánto vale tau, que es igual a 10, y cuánto vale A por KS. Ahora aparece A debido a que A ya no es una magnitud de 1, es una magnitud de 5, cosa que repercute mucho en la forma que va a tener nuestro diagrama polar. Por ello ahora es A por KS o KS por A, como lo quieran nombrar, que es igual a 20. Para mejor visualización tenemos esto aquí, que ya habíamos mencionado, KS por A es 20 y tau es 10. A continuación sustituimos en nuestra ecuación para obtener la magnitud de los vectores que vamos a ir calculando, al igual que obtener su ángulo de cada vector. Nótese que ahora cambia. Ahora el numerador es 20, debido a que A por KS es 20, y en el denominador va a ser raíz de 1, esto nunca va a cambiar en sistemas de primer orden, más 10 por omega al cuadrado. Este 10 refiriéndose a tau, o sea, tau por omega al cuadrado. Lo mismo va a pasar con el ángulo, donde el ángulo es menos arcotangente de tau por omega. En este caso tau es 10, se sustituye 10 por omega. Y armando nuestra tabla nos queda de la siguiente manera, recordando que omega es igual a omega sobre tau, donde tenemos de omega 0 a 5. En este caso se puede extender obviamente los cálculos, pero aquí por limitaciones de espacio solo lo voy a hacer de 0 a 5. Dividido por nuestra tau, nuestra constante de tiempo tau. Con una omega igual a 0 nos va a dar un ángulo 0 y una magnitud de 5. De acuerdo a las sustituciones que vamos dando en estas dos expresiones. Cuando nuestra omega vale 1 sobre 10, obviamente tenemos una magnitud de 1.99 y un ángulo de 0.45, indicando que esta expresión de aquí es el vector de la mitad de nuestro semicírculo. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Hay que notar que al menos los ángulos no van a ir cambiando demasiado, de hecho casi no cambian o no cambian, porque las expresiones o el arreglo que tenemos con omega va a ir acorde a la compensación que hay al momento de sustituirla en las ecuaciones y por ello solo va a cambiar la magnitud, mas sin embargo los ángulos se van a mantener.
De hecho, son los mismos ángulos que el ejercicio pasado. Y por último, obviamente para meter a MATLAB tenemos el siguiente comando. Simplemente cambiamos el numerador y el denominador en nuestras expresiones y lo metemos en el diagrama de Nyquist y eso es todo. Ahora vamos a ver el resultado en MATLAB. Reescribiendo aquí un poco cómo se calcula el valor de la mitad de nuestro eje real y el valor de apertura completo de nuestro eje imaginario, así como nuestra función de transferencia ya con A por KS, nos queda de la siguiente manera. Reescribimos las tablitas y el valor de tau, así como A por KS nuevamente. Y calculamos la apertura a la mitad de nuestro eje real, que es 0.5 por KS, que es igual a KS sobre 1 más omega al cuadrado por tau al cuadrado. Y si sustituimos, tenemos que es 20 sobre 1 más 0.1, ahorita vamos a ver por qué, al cuadrado por 10 al cuadrado, y esto nos va a dar una apertura igual a 10. Este dato de 0.1 se saca directamente de MATLAB y ahorita vamos a observar cómo es que se obtuvo ese valor. Al igual que la apertura en el eje imaginario. De igual manera sustituimos y sabemos que omega vale 0.1 debido a esta gráfica que está aquí. Observándose que de igual manera empieza con una frecuencia de 0 o muy aproximada a 0, yendo hacia infinito. A la mitad de la apertura de nuestro semicírculo vamos a calcular la apertura máxima del imaginario y la apertura a la mitad de nuestro eje real, cosa que se ve de manera lógica aquí. Si nosotros además damos clic sobre la curva, observamos el valor de la frecuencia, así como el valor del eje real y del eje imaginario. En este caso, el valor de la frecuencia vale 0.1, sustituyéndolo acá en las expresiones que habíamos dicho. Y recordando un poco que en el valor máximo de la apertura de nuestro semicírculo, en este caso una elipse, omega por tau adquiere un valor de 1. Y si multiplicamos el valor que obtiene omega 0.1 por tau, que es 10, obviamente nos da un valor de 1. Es por eso que ambas ecuaciones, tanto en la apertura del eje real y del eje imaginario, nos da un valor de 10 y tenemos que sustituir ese valor de omega que nos está dando aquí. Y por último, hay que resaltar otra vez, de nuevo, que nuestra frecuencia tiende a infinito y se puede observar aquí con un valor muy grande, básicamente ya casi en el real 0 y en el imaginario 0. Y con eso ha terminado el análisis de este segundo ejercicio. Espero que les haya gustado, denle un éxito, suscríbanse. Ha sido un análisis muy rápido porque los sistemas de primer orden en la frecuencia tienen una forma de curva muy fácil de analizar y de hecho es entendible cómo es que se calcula la apertura del eje real y del eje imaginario con un poquito de ayuda de MATLAB y también a mano, por supuesto, con nuestra tablita de magnitud y ángulo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.そうか。